En un pequeño pueblo apartado, donde las casas se alineaban a lo largo de calles polvorientas, había una mujer cuyo nombre siempre generaba murmuraciones en cada rincón. Mariana era conocida por su fortuna, por su actitud imponente y por su carácter distante. La finca que poseía, con una mansión imponente rodeada de vastos terrenos, era tan grande como su reputación. Sin embargo, su fama no era la de una mujer amable, y mucho menos la de una amante de los animales. En las aldeas vecinas, las historias sobre ella se repetían una y otra vez, suscitando temor y desconfianza. Decían que Mariana no trataba a sus animales con cariño. En sus tierras, animales como caballos, gatos y perros vivían en condiciones precarias. La imagen que la gente tenía de ella era la de una mujer fría, despiadada, que usaba el poder de su dinero para someter a quienes tenía bajo su control. Muchos, a pesar de su riqueza, sentían compasión por aquellos animales que parecían vivir en constante sufrimiento. Era sabido que a Mariana no le importaban los sentimientos de los seres vivos. Al contrario, se decía que ella disfrutaba de tener el control absoluto sobre ellos, como si fueran meros objetos a su disposición. Uno de los relatos más comentados sobre la millonaria era el de su perro, un gran perro de raza pastor alemán. Aquel animal había sido adquirido por ella cuando aún era un cachorro, y desde entonces había sido maltratado de diversas maneras. En su finca, siempre lo mantenía atado a una cuerda, sin jamás permitirle interactuar con los demás animales. Los pocos que se acercaban a la finca afirmaban que el perro parecía temer a Mariana, que su mirada reflejaba miedo y desesperación. Pero, para ella, todo esto era irrelevante. El perro solo cumplía con la función de acompañarla, sin importarle si era feliz o no. Mariana vivía en su mansión rodeada de lujos, disfrutando de los placeres que le ofrecía la riqueza. Cada mañana, se levantaba tarde, y su día transcurría entre reuniones con empresarios, viajes de negocios y cenas exclusivas. No había espacio en su vida para la calidez de una amistad, ni mucho menos para la bondad hacia sus animales. Se había acostumbrado a vivir en un mundo donde el dinero lo resolvía todo, y donde las emociones quedaban en segundo plano. A pesar de las críticas que recibía por parte de la comunidad, su riqueza le daba el poder de ignorar a quienes la juzgaban. Los habitantes del pueblo no tenían más opción que mantener su distancia de ella. Algunos la evitaban por completo, mientras que otros simplemente se limitaban a hablar mal a sus espaldas. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pues se rumoraba que si uno se ponía en su camino o cuestionaba su autoridad, la furia de Mariana era implacable. Sin embargo, su mundo aparentemente perfecto estaba a punto de cambiar. La vida, como siempre, tiene una forma extraña de alterar las cosas cuando menos lo esperamos. Una tarde cálida de primavera, Mariana decidió salir a dar un paseo por los terrenos de la finca. Aquel día no tenía ninguna reunión importante y, aunque de vez en cuando le gustaba caminar entre los campos, ese paseo era diferente. Algo la impulsaba a salir de la mansión, aunque no entendía del todo qué era. Sin embargo, lo que no sabía era que ese paseo la llevaría a un encuentro que cambiaría por completo su perspectiva sobre la vida y, en particular, sobre los animales. Mientras caminaba por el camino de tierra que recorría el borde de la finca, un pequeño ruido la detuvo en seco. Era un leve susurro, como el sonido de algo que se movía a lo lejos. Al principio pensó que era el viento, pero al mirar a su alrededor, vio una figura solitaria en la distancia. Era un perro. Un perro de callejón, sucio, con el pelo desordenado y los ojos tristes. El animal la miraba fijamente, pero no con miedo, sino con una expresión vacía, como si ya no tuviera fuerzas para temer a nada ni a nadie. Mariana frunció el ceño, sin comprender muy bien por qué su mirada se detuvo en el animal. No estaba acostumbrada a que un ser tan insignificante la mirara con tal intensidad. En su mundo, los perros siempre habían sido una propiedad que ella podía manejar a su antojo. Sin embargo, no era uno de esos perros domesticados que se ven en los jardines de las mansiones. Este perro, por alguna razón, le resultaba distinto. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una tristeza tan profunda que casi parecía tocar su alma. A pesar de su indiferencia natural, algo dentro de Mariana la hizo caminar hacia él. No fue un gesto de compasión, sino más bien una mezcla de curiosidad y desconcierto. El perro no se movió, permaneció en su lugar, como esperando que ella se acercara.
cuando Mariana estuvo lo suficientemente cerca, se agachó ligeramente y observó al animal de cerca. Estaba sucio, delgado y, por lo que podía ver, hambriento. No era el tipo de perro que ella acostumbraba a tener en su casa. En su finca solo tenía animales de raza, bien cuidados, y este parecía provenir de un lugar mucho más humilde y triste. Mariana, sin saber muy bien por qué, se inclinó y observó al perro en silencio. Lo que vio en sus ojos la desconcertó. Había algo en esos ojos, una especie de conexión, como si el animal estuviera pidiendo algo, aunque no pudiera hablar. En ese momento, Mariana sintió una extraña presión en su pecho, como si una parte de ella estuviera siendo tocada por algo que no comprendía. Nunca había experimentado una sensación así con los animales de su propiedad. Siempre había sido dueña de ellos, pero este perro, este ser callejero, parecía desafiarla de alguna manera. En un impulso, Mariana se levantó y empezó a caminar nuevamente hacia su casa, sin mirar atrás. Pero mientras lo hacía, una sensación de incomodidad la invadió. ¿Qué era lo que había sentido al ver al perro? ¿Por qué su mirada la había perturbado tanto? No era algo que Mariana pudiera entender con facilidad, ya que nunca se había permitido sentir nada por nadie, ni siquiera por los seres más cercanos a ella. El perro era solo un animal más, pero algo en su interior le decía que había algo más detrás de ese encuentro, algo que cambiaría su vida para siempre. Sin embargo, aún no lo sabía. Mientras Mariana regresaba a su mansión, se quedó con la incógnita de esa mirada. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué ese perro la había hecho sentir tan extraña? Aquel encuentro, aparentemente banal, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que nadie habría anticipado. El destino, como siempre, tenía planes para ella. Y ese perro de la calle, con su mirada triste y sus ojos llenos de historia, estaba destinado a ser el catalizador de una transformación inesperada en la vida de la mujer más temida del pueblo. Mariana no podía dejar de pensar en el perro. A pesar de su naturaleza dominante y distante, algo en aquella mirada la había tocado profundamente. Durante toda la tarde, mientras se encontraba en su mansión, revisando documentos y manteniendo su rutina habitual, su mente regresaba una y otra vez a esa imagen. El perro de la calle, con su pelaje sucio y sus ojos tristes, parecía haber dejado una huella en su corazón de una manera que no entendía. Intentó apartarlo de su mente, pero no podía. Aquella sensación extraña, casi insoportable, persistía. Esa noche, al retirarse a su habitación, el rostro del perro continuaba rondando sus pensamientos. Es solo un perro callejero, pensaba, no tiene nada que ver conmigo ni con mi vida. Pero incluso mientras lo pensaba, sentía que esas palabras no convencían a la parte más profunda de su ser. Era como si la mirada del perro le hubiera despertado algo que había permanecido dormido durante años, una empatía que había enterrado bajo capas de frialdad y arrogancia. Algo que pensó que nunca sentiría nuevamente. La casa de Mariana era grande, lujosa y fría. Estaba decorada con muebles elegantes y costosos, pero carecía de la calidez que uno esperaría encontrar en un hogar. Las paredes, adornadas con cuadros de artistas famosos, no mostraban signos de vida, de afecto, de amor. Cada rincón de la mansión parecía reflejar la soledad en la que vivía su dueña. A pesar de su riqueza y su poder, Mariana se encontraba completamente sola. No tenía amigos cercanos, ni familiares que la visitaran con frecuencia. Solo tenía empleados, personas que iban y venían, pero nada más. En su vida, todo giraba en torno al dinero y la apariencia, y nada de eso la había preparado para el encuentro que tuvo esa mañana con el perro. A la mañana siguiente, Mariana se despertó temprano, como de costumbre, y empezó a preparar su día. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía hacer algo diferente. Sin saber exactamente por qué, se sintió impulsada a salir de la mansión y dar un paseo por los alrededores, algo que no solía hacer. Por lo general, prefería mantenerse dentro de su casa, rodeada de su lujo y su comodidad, pero hoy algo la empujaba a salir. Tomó una chaqueta ligera y se dirigió hacia la puerta principal. El sol aún estaba bajo, y el aire fresco de la mañana parecía renovarla de alguna manera. Mientras caminaba por el camino de tierra que bordeaba la finca, sus pensamientos seguían centrados en el perro.
No podía dejar de preguntarse qué sería de él. ¿Estaría bien? ¿Seguiría allí, en la misma esquina donde lo había visto el día anterior? ¿Qué le había pasado después de su encuentro? La curiosidad comenzó a invadirla. Cuando llegó al lugar donde había encontrado al perro, no pudo evitar mirar a su alrededor. Todo parecía igual, las mismas sombras de los árboles, el mismo polvo levantado por el viento. Pero el perro no estaba allí. Un sentimiento de decepción la invadió. ¿Por qué me importa tanto?, se preguntó. Sin embargo, no pudo evitar sentirse vacía al no verlo. Miró alrededor, pero el lugar estaba desierto. El perro, ese ser insignificante que había cruzado su camino, había desaparecido. Mientras se preparaba para dar media vuelta y regresar a la mansión, algo llamó su atención. Al fondo, en una pequeña calle que conectaba con el camino principal, vio una figura familiar. El perro. Allí estaba, mirándola desde la esquina, tal vez esperando que ella lo viera. Sus ojos, aunque tristes, reflejaban algo nuevo, una especie de esperanza, una chispa de reconocimiento. No estaba huyendo de ella, como lo habría hecho cualquier otro perro en su lugar. No, este perro parecía esperar algo de ella. Mariana, por un momento, se quedó paralizada. Su corazón latió con fuerza, y un impulso que no entendía la hizo acercarse al animal. En sus ojos, vio algo que nunca había experimentado, una necesidad de conexión. Era como si el perro estuviera pidiendo ayuda, pero de una manera tan sutil que no podía ignorarlo. El perro no se movió, solo la observaba con esa misma mirada profunda que la había desconcertado el día anterior. Se acercó lentamente, temerosa de asustarlo, pero también con una extraña sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el perro dio un paso hacia ella, acercándose lentamente, sin temor. Era como si comprendiera que ella, por alguna razón, no representaba una amenaza. Mariana se detuvo frente a él, respirando con dificultad, como si algo en su interior estuviera a punto de quebrarse. Miró a su alrededor, pero no había nadie más. Estaba completamente sola con el perro, y por alguna razón, eso la hacía sentirse vulnerable. Durante un momento, la comunicación entre ambos fue silenciosa. Ninguna palabra era necesaria, solo la conexión que se formaba entre sus ojos. El perro se acercó aún más, olfateando el aire alrededor de ella, y luego, para su sorpresa, le lamió la mano. Un gesto tan simple, pero tan lleno de significado. Mariana se quedó inmóvil, sintiendo una calidez que nunca había experimentado. Era como si el perro estuviera diciendo, sé que me has visto. Sé que me entiendes, aunque no lo digas. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió algo profundo y genuino. No era compasión, no era lástima. Era algo mucho más complejo, una conexión real, una comprensión tácita de que ambos, en su propia manera, estaban buscando algo. Tal vez no sabían lo que era, pero sabían que podían encontrarlo juntos. El perro volvió a mirarla, y por un momento, Mariana pensó que lo había entendido todo. No sabía qué le deparaba el futuro, ni por qué sentía lo que sentía, pero algo dentro de ella sabía que debía hacer algo por él. Sin pensarlo dos veces, se agachó y, con un gesto que nunca pensó que haría, acarició al perro. Su piel era áspera, pero su tacto era cálido. Algo en ella se rompió en ese instante, como si una barrera invisible hubiera caído. El perro, al sentir el toque de sus manos, se quedó tranquilo, como si supiera que ya no tenía que temerle. En ese momento, Mariana supo que, de alguna manera, había dado el primer paso hacia algo que cambiaría su vida para siempre. No sabía cómo, ni por qué, pero algo dentro de ella había comenzado a cambiar. Sin decir palabra alguna, Mariana se levantó lentamente y se alejó del perro, sin mirarlo. Pero al igual que antes, sabía que él la estaba observando. Sabía que de alguna forma, su vida había comenzado a tomar un giro inesperado. Al regresar a su mansión, no pudo evitar mirar por encima de su hombro, como si el perro estuviera allí, siguiéndola, y como si la conexión que habían formado ese día fuera el principio de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Algo en su interior le decía que aquel perro de la calle tenía más que ofrecerle que ella misma.
y aunque no lo comprendiera completamente en ese momento, sabía que, de alguna manera, ambos estaban destinados a cruzarse nuevamente. La mañana siguiente, Mariana se despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado en su interior. No era el tipo de emoción a la que estaba acostumbrada. Se sentó en la cama y miró a su alrededor, la mansión silenciosa y fría que la había rodeado durante tantos años. Todo estaba igual, pero ella sabía que algo había alterado su perspectiva. Ese perro, ese ser de la calle, seguía invadiendo sus pensamientos. No podía dejar de pensar en él, en la mirada que compartieron, en el toque cálido de su piel, en el gesto tan simple, pero lleno de significado. No sabía por qué, pero sentía que no podía ignorarlo más. Se levantó de la cama y fue a la ventana. El sol ya comenzaba a alzarse en el horizonte, iluminando las amplias tierras de la finca. Aunque el paisaje era impresionante, la sensación de vacío seguía presente en su pecho. Mariana siempre había tenido todo lo que quería, riqueza, poder, lujos. Pero a pesar de todo, había algo que le faltaba. Algo que el perro de la calle le había mostrado en esos pocos minutos que compartieron. Algo que ni sus empleados, ni los objetos de valor, ni su fortuna podían darle. ¿Qué era eso? ¿Por qué ese perro parecía tener la respuesta? Bajó las escaleras lentamente, como si quisiera retrasar el momento de tomar una decisión. El desayuno ya estaba servido, pero Mariana no tenía apetito. En su lugar, decidió vestirse con ropa cómoda y salir al exterior. Sus pies la guiaron sin rumbo fijo, como si su cuerpo supiera lo que su mente no lograba comprender. La mañana estaba fresca, el aire olía a tierra y a hierba mojada. Caminó por el jardín, sin rumbo, hasta llegar al borde de la finca, el lugar donde había visto al perro por primera vez. El recuerdo de aquel momento se le vino a la mente de inmediato. Era tan vívido, tan claro, que parecía como si hubiera sucedido solo unos minutos atrás. El perro, su mirada, su presencia, algo en él había tocado un rincón de su alma que Mariana había intentado ignorar durante toda su vida. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que su vida no podía continuar como antes. Algo tenía que cambiar. Pero, ¿qué? Fue entonces cuando escuchó un suave sonido a lo lejos. Miró hacia la entrada del camino y vio una figura familiar. Allí estaba el perro. Parecía estar esperando, como si de alguna manera supiera que ella volvería. No dudó ni un segundo. Corrió hacia él, sin preocuparse por el polvo bajo sus pies ni por la ropa que se estaba ensuciando. Solo importaba él, ese perro que había despertado algo que ella misma había olvidado. Cuando llegó a su lado, el perro la miró, pero esta vez no había tristeza en sus ojos. En su lugar, había una especie de calma, como si ambos hubieran llegado a un entendimiento mudo. Mariana se agachó lentamente, y en un gesto que le resultó natural, le acarició la cabeza. El perro, sin apartar la mirada de ella, comenzó a mover la cola lentamente, como si estuviera agradecido. Mariana no sabía qué hacer. Sabía que el perro no era un objeto que pudiera controlar o poseer, algo que siempre había hecho con sus otros animales. No era como los perros de su finca, que obedecían a sus órdenes y vivían bajo su estricta supervisión. Este perro, sin embargo, parecía no necesitarla, ni buscar su aprobación. Algo en esa independencia la hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella lo aceptaba con una facilidad sorprendente. El perro dio un paso hacia adelante, oliendo el aire alrededor de ella, y luego volvió a mirarla, como si quisiera comunicar algo sin usar palabras. Mariana suspiró, sabiendo que, aunque no comprendiera completamente lo que sucedía, no podía ignorarlo. El animal estaba allí por una razón, y quizás esa razón no tenía nada que ver con la crueldad o el control. Tal vez el destino lo había puesto en su camino para enseñarle algo que ella nunca había aprendido. A lo largo de los días siguientes, Mariana no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cada vez que salía al jardín o pasaba por el camino de la finca, miraba hacia el lugar donde había visto al perro, esperando encontrarlo nuevamente. En su mente, la pregunta persistía: ¿por qué? ¿Por qué este perro la había tocado de tal manera? Por primera vez, sentía que algo, o alguien, la estaba obligando a mirar más allá de su propio mundo, más allá de su dinero, de su poder y de su control.
Finalmente, después de varios días de indecisión, Mariana tomó una decisión. No podía seguir ignorando la conexión que sentía con el perro. Quería ayudarlo, de alguna manera. Tal vez no pudiera darle todo lo que necesitaba, pero sí podía ofrecerle algo más, su tiempo, su cuidado, su atención. En el fondo, sabía que esa decisión no solo era para el perro. Era también para ella misma. Una mañana, se levantó temprano, antes de que el sol comenzara a calentar el aire. Se puso una chaqueta sencilla y salió en silencio, sin decirle a nadie lo que iba a hacer. No necesitaba la aprobación de nadie. Cuando llegó al borde de la finca, allí estaba él, esperándola, como si supiera que ella regresaría. Sin pensarlo, se acercó a él y, sin mediar palabra, se agachó para acariciarlo nuevamente. Esta vez, el perro no se movió. Estaba tranquilo, receptivo. Mariana se sentó en el suelo junto a él, sin preocuparse por la tierra o el barro. En ese momento, no había nada más que ella y el perro, dos seres que, por alguna razón, habían encontrado algo en común, algo que los unía más allá de lo que las palabras podían expresar. Mientras acariciaba al animal, una sensación de paz la envolvía, algo que nunca había experimentado antes. De repente, una idea pasó por su mente. ¿Por qué no llevarlo a su casa? Podría darle un lugar donde vivir, donde pudiera estar seguro, donde no tuviera que preocuparse por el hambre o el frío. Pero, al mismo tiempo, algo la detuvo. Sabía que no podía hacer eso sin comprender completamente lo que significaba. No quería que el perro viviera bajo sus reglas, como sus otros animales. Necesitaba que hubiera una conexión más profunda, una relación basada en el respeto mutuo, no en el control. Mariana se levantó lentamente, mirando al perro con una mezcla de ternura y respeto. Sabía que la relación que estaba a punto de formar con él no sería sencilla. No podía esperar que el perro de la calle se convirtiera en el tipo de mascota que siempre había tenido. Este perro, por el contrario, le enseñaría a ver el mundo de una manera completamente diferente. Cuando se dio la vuelta para regresar a la mansión, algo dentro de ella se sintió diferente. Ya no era la misma mujer que había salido esa mañana. Algo había cambiado, y no era solo por el perro. Era por ella misma, por el cambio que comenzaba a gestarse en su corazón. Sabía que había dado el primer paso hacia algo más grande, algo que no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente. El perro había tocado un rincón de su alma que ni ella sabía que existía. Al regresar a la mansión, Mariana no sabía qué deparaba el futuro. Pero algo le decía que, aunque no lo entendiera, ese perro tenía un propósito en su vida, y él la estaba guiando hacia una nueva etapa, una etapa donde la humanidad, la compasión y el amor comenzarían a jugar un papel más importante que el poder y el control. Y aunque aún quedaba mucho por descubrir, Mariana ya no veía las cosas de la misma manera. Los días que siguieron a su encuentro con el perro de la calle fueron un torbellino de emociones encontradas para Mariana. Aunque había decidido dar un paso hacia el cambio, el proceso no fue tan sencillo como había imaginado. Durante años había construido una muralla alrededor de su corazón, una barrera que la protegía de cualquier tipo de afecto genuino. Esa muralla, hecha de indiferencia y control, comenzaba a desmoronarse lentamente, pero con cada grieta que se formaba, una sensación de vulnerabilidad se apoderaba de ella. Cada mañana, después de despertar, Mariana sentía esa extraña mezcla de calma y ansiedad. Sabía que debía salir a buscar al perro, pero cada vez que pensaba en hacerlo, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué pasaría si el perro ya no estaba allí? ¿Qué pasaría si lo encontraba y no sabía cómo actuar? Nunca había tenido una relación con un animal basada en el respeto mutuo, siempre había sido una relación de posesión. El perro, sin embargo, no era un objeto que pudiera controlar. Él era libre, un ser independiente con su propia historia, y esa independencia la desconcertaba. Decidió, finalmente, ir a buscarlo. No quería que pasara otro día sin hacer algo. Había algo en su interior que la impulsaba a salir, a encontrar al perro y, tal vez, a dar ese primer paso hacia lo desconocido. Así que, una vez más, salió de la mansión y caminó por el largo camino de tierra que conducía a la entrada de la finca. El sol comenzaba a elevarse, y el aire fresco de la mañana tocaba su rostro.
Había algo reconfortante en la quietud del amanecer, como si el mundo aún estuviera a punto de despertar. Cuando llegó al lugar donde había visto al perro por última vez, su corazón dio un vuelco. No lo veía. En su lugar, solo había un rastro de tierra removida y un par de huellas que se perdían en la distancia. El perro había desaparecido. Mariana se quedó allí, inmóvil, con una sensación de vacío. Había esperado encontrarlo, pero no lo hizo. La decepción comenzó a invadirla, y por un momento se sintió tentada a rendirse, a dejar que las cosas volvieran a su curso normal. Pero entonces, de repente, escuchó un leve sonido. Un leve susurro que provenía del arbusto cercano. Su corazón dio otro salto, y, al volverse hacia la fuente del sonido, vio una figura familiar. Era el perro. Estaba allí, en silencio, observándola. No era el perro que ella había conocido antes, temeroso y desconfiado. Este parecía más tranquilo, más en paz consigo mismo. Sus ojos brillaban con una luz diferente, como si hubiera encontrado algo que no había tenido antes, confianza. Mariana no pudo evitar sonreír, una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Se acercó al perro lentamente, sin prisa, como si no quisiera espantarlo. Él no retrocedió, sino que permaneció en su lugar, esperando que ella se acercara. Era una escena completamente diferente a todas las que había vivido antes con sus otros animales. No había dominación, no había control, solo una interacción tranquila y respetuosa. Por primera vez, Mariana entendió que no podía esperar que el perro fuera como los demás. Este no era un animal para ser manejado a su antojo. Este era un ser que exigía ser tratado con dignidad, y Mariana comenzaba a darse cuenta de que ella, a su vez, debía tratarlo de esa manera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el perro se acercó a ella. De manera inesperada, levantó su pata delantera y la tocó suavemente en la pierna, como si estuviera pidiendo atención, o tal vez solo quería mostrarle que estaba allí, con ella. Mariana se agachó lentamente, sin pensarlo, y le acarició la cabeza. El perro se quedó inmóvil, como si reconociera en ella algo más que una simple humana. Algo en su interior comenzó a cambiar, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo diferente. Mientras acariciaba al perro, Mariana cerró los ojos, permitiendo que la tranquilidad del momento la envolviera. No podía recordar la última vez que se había permitido estar en el presente, en un momento tan simple, tan puro. Su vida siempre había estado llena de preocupaciones y responsabilidades. El dinero, el poder, las apariencias, todo eso había sido su mundo durante tanto tiempo. Pero ahora, en ese instante, sentía que estaba conectando con algo mucho más grande, algo que no se podía comprar ni controlar. El perro, con su calma y su sencillez, le estaba mostrando lo que realmente importaba. El perro levantó su cabeza y la miró nuevamente, y Mariana no pudo evitar sentirse como si hubiera encontrado un tipo de compañerismo que no había creído posible. Durante años, había estado sola, rodeada de lujos pero vacía por dentro. Había creído que las cosas materiales eran la solución a todo. Pero ahora, frente a ella, estaba un ser que no pedía nada más que respeto y cariño, y de alguna manera, eso le dio una sensación de paz que nunca había experimentado. Decidió, entonces, llevarlo a su casa. Sabía que el perro no necesitaba lujos, no necesitaba nada de lo que ella le pudiera ofrecer en términos materiales. Pero, de alguna manera, sentía que debía ofrecerle algo más. Lo guió por el sendero hacia su mansión, y el perro caminó a su lado, tranquilo, sin apresurarse. La relación que comenzaba a formar con él no se basaba en la posesión, sino en el respeto y en una comprensión mutua. Cuando llegaron a la mansión, Mariana lo condujo hacia el jardín trasero, un espacio amplio y tranquilo, apartado de los ojos curiosos de los empleados. No quería que nadie supiera todavía lo que estaba pasando. Era un proceso que debía ser privado, algo que solo ella y el perro debían compartir en este momento. Lo dejó en el césped, cerca de un árbol, y se agachó junto a él. «Aquí estarás a salvo», le dijo en voz baja, aunque no estaba segura de si el perro entendía sus palabras o simplemente percibía el tono de su voz. Pero algo en su mirada le dijo que él entendía. Él sabía que estaba siendo aceptado, que su vida ya no sería la misma. Mariana se quedó allí,
observando al perro mientras él se acomodaba en su nuevo espacio. No sabía qué deparaba el futuro para ellos, ni qué significaba todo esto, pero algo en su interior le decía que había dado el primer paso hacia un cambio profundo. Este perro, este ser tan diferente a todos los demás animales de su finca, estaba despertando algo en ella que nunca pensó que experimentaría. Y aunque no tenía todas las respuestas, Mariana sabía que este momento marcaría un antes y un después en su vida. Al regresar a la mansión, se sintió más ligera. Sabía que había comenzado un viaje que no solo cambiaría al perro, sino que la cambiaría a ella también. No sabía cuánto tiempo tomaría, ni qué obstáculos encontrarían en el camino, pero algo había comenzado, algo que ella no podía detener. El perro le había mostrado una verdad que había estado ignorando: el amor verdadero no se basa en el control, sino en la confianza mutua y el respeto. Y con ese entendimiento, Mariana comenzó a ver el mundo con otros ojos. El tiempo pasó lentamente, y aunque Mariana ya no era la misma mujer que había sido antes del encuentro con el perro, todavía se sentía desconcertada por la transformación que comenzaba a vivir. Cada día parecía traer consigo una nueva revelación, una nueva pregunta que, a medida que la respuesta se acercaba, solo multiplicaba las dudas que tenía sobre sí misma. Había algo en su vida, algo profundo, que ahora le resultaba completamente ajeno, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, a sentir, a conectar con el mundo que la rodeaba. El perro, que había sido el catalizador de este cambio, parecía ser un reflejo de su propia metamorfosis. Su nombre, que todavía no había elegido, comenzaba a ser menos importante. Lo que realmente importaba era la presencia que compartían, la calma que emanaba de él, la seguridad que le transmitía. Sin embargo, lo que Mariana no sabía era que el proceso de cambio no sería tan lineal como esperaba. No se trataba solo de aceptar al perro en su vida, sino de aceptarse a sí misma, de enfrentar los miedos que había ocultado durante tantos años. Durante las primeras semanas, Mariana se dedicó a cuidar del perro como nunca había cuidado a nada ni a nadie. Su bienestar era su prioridad. Le ofreció un espacio especial dentro de su mansión, lejos de los empleados, un lugar donde podría estar tranquilo y seguro. Su relación con él no era como la que tendría con una mascota común. Lo trataba con un respeto absoluto, como si estuviera consciente de que, al igual que ella, había sufrido, había sido abandonado, y ahora se encontraba en un proceso de sanación. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La frialdad de Mariana aún se hacía presente en muchas de sus interacciones diarias. La vida de lujo que llevaba, los negocios, las cenas de gala, todo seguía siendo parte de su rutina. El perro era ahora un nuevo compañero, pero no era suficiente para borrar por completo la soledad que la habitaba. A veces, cuando se encontraba sola en su despacho o caminaba por los pasillos vacíos de su mansión, sentía un vacío profundo, una sensación de desconexión con todo lo que había construido a lo largo de los años. En un día particularmente gris, Mariana decidió dar un paseo por el jardín. El aire estaba fresco y húmedo, y la niebla se levantaba desde el suelo, cubriendo los campos de su finca con una capa de misterio. Mientras caminaba, pensaba en lo que había logrado en tan poco tiempo, había cambiado, al menos en parte. Pero no podía evitar sentirse perdida. Había llegado a un punto en el que ya no sabía qué significaba ser ella misma. La mujer que había sido antes del perro, la mujer que había construido su vida sobre la base de la riqueza y el control, ya no existía. Ahora, tenía que enfrentarse a algo nuevo, algo que no entendía completamente. El perro la siguió durante el paseo, caminando a su lado con la misma tranquilidad que siempre había tenido. En sus ojos, Mariana podía ver un reflejo de sí misma, una búsqueda, un anhelo por algo que parecía estar siempre fuera de alcance. Por primera vez, sintió que no estaba sola en su lucha. El perro no necesitaba explicaciones ni respuestas. Él simplemente estaba allí, acompañándola, como un testigo mudo de su viaje hacia lo desconocido. Esa tarde, mientras la niebla se disipaba y el sol comenzaba a asomar entre las nubes, Mariana tuvo una revelación. Se dio cuenta de que el perro, con su presencia tranquila, le estaba enseñando más que lo que ella había aprendido en toda su vida. El perro no le pedía nada. No quería nada más que compañía, cariño, respeto. No le importaba si ella era rica o pobre, si vivía en una mansión o en la calle.
Solo quería ser aceptado por lo que era, sin juicios, sin expectativas. Mariana se dio cuenta de que ella también necesitaba aprender a hacer lo mismo. El proceso de cambio no fue fácil, y aunque había momentos en los que se sentía tentada a retroceder, a volver a su antigua vida, algo en su interior la empujaba a seguir adelante. El perro, con su calma infinita, le mostraba lo que significaba vivir en el momento presente, sin preocuparse por lo que había sido ni por lo que vendría. No había necesidad de control, ni de poder. Solo había una conexión, un entendimiento mutuo de que ambos estaban allí, juntos, buscando algo más allá de lo que podían ver. Mariana comenzó a caminar por un camino desconocido, uno que no se basaba en el dinero ni en el poder. Decidió donar una parte de su fortuna a organizaciones que ayudaban a los animales, sintiendo que, de alguna manera, esa era su manera de dar algo a cambio del amor y la paz que había recibido del perro. Comenzó a participar en actividades que la alejaban de su mundo anterior, de los lujos, y la acercaban a la realidad de aquellos que vivían fuera de su burbuja de cristal. Una tarde, mientras paseaba por el campo con el perro, Mariana vio algo que la hizo detenerse en seco. En un rincón del jardín, cerca de un viejo árbol, encontró a un cachorro. Estaba solitario, sucio y parecía tener miedo. Sus ojos reflejaban una tristeza que resonó profundamente en ella. Recordó sus primeros días con el perro, cuando él también había estado solo y perdido, buscando algo o alguien que lo aceptara. El cachorro la miró con incertidumbre, y por un momento, Mariana temió que estuviera volviendo a la misma dinámica de antes, un animal que solo se vería como una propiedad más, una posesión. Pero algo dentro de ella la hizo agacharse y acercarse con suavidad. El cachorro no retrocedió, y, al contrario, dio un pequeño paso hacia ella, como si supiera que ya no estaba sola, que no estaba abandonado. Mariana lo acarició con ternura, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente conectada con algo más grande que ella misma. Había pasado de ser la mujer que solo veía a los animales como objetos a ser una persona capaz de ofrecer amor incondicional. Al regresar a la mansión, Mariana no solo había traído al cachorro, sino que también había hecho una promesa silenciosa: seguiría caminando por este nuevo camino. Sabía que no sería fácil. Había aprendido que cambiar no era un proceso inmediato, sino un viaje largo, lleno de altibajos. Pero algo había cambiado dentro de ella, algo que la impulsaba a seguir adelante. Ya no vivía para el poder, para el control o para las apariencias. Vivía para el momento, para la conexión, para el amor. El perro, que ahora había tomado un lugar importante en su vida, la miró con una quietud que le dijo más que 1000 palabras. Sabía que, de alguna manera, él también había sido el catalizador de algo mucho más grande que su relación. El perro la había mostrado que, a veces, el verdadero poder no viene de lo que poseemos, sino de lo que somos capaces de dar. Y en esa verdad, Mariana comenzó a encontrar su verdadera fuerza. Los días se deslizaban con la suavidad de la primavera, y mientras la vida en la mansión de Mariana continuaba, algo había cambiado irremediablemente en su interior. La mujer que había conocido el lujo, el poder absoluto, y la desconexión emocional ahora se encontraba, de alguna manera, buscando una nueva forma de ser. Había dejado de ser solo la millonaria fría y distante, y empezaba a ser alguien más, alguien que podía sentir, que podía abrirse a nuevas experiencias y, por primera vez, conectar genuinamente con el mundo que la rodeaba. El perro, con su presencia silenciosa y su lealtad sin condiciones, había sido la clave de este cambio. Él no solo había transformado su perspectiva sobre los animales, sino que también la había forzado a enfrentarse a sus propios miedos y heridas. Mariana no solo veía al perro como un ser que la acompañaba, lo veía como un espejo de su alma, un recordatorio de todo lo que había estado cerrando en su vida durante tantos años. El perro había vivido una vida dura, sin amor ni atención, y sin embargo, a pesar de todo, todavía podía dar y recibir cariño. Mariana sentía que ese mismo proceso de sanación debía ocurrir en ella. Durante semanas, se dedicó a cuidar del perro con todo lo que tenía. Le brindó cariño, le ofreció comida, y le dio un espacio lleno de libertad, algo que nunca había dado a nadie, ni siquiera a sí misma. Pero mientras lo hacía, algo dentro de ella también se sanaba. Sin saberlo, el perro le había dado el valor para mirar dentro de sí misma,
para confrontar los vacíos y las inseguridades que siempre había intentado ocultar bajo una capa de éxito y control. Sabía que no podía seguir ignorando esas partes rotas de su ser, pero también comprendió que no tenía que hacerlo sola. El perro estaba con ella, y, por primera vez, sintió que no estaba tan sola en este mundo. Una mañana, mientras paseaba por el jardín, Mariana sintió un cambio aún más profundo. El sol brillaba suavemente a través de los árboles, iluminando los senderos empedrados que conducían a la casa. El aire fresco de la mañana la envolvía, y el sonido de los pájaros cantando la hacía sentir más conectada con todo lo que la rodeaba. Durante tanto tiempo había vivido en un mundo de ruido constante, de preocupaciones, de presiones. Pero ahora, en ese instante, sentía una paz que no había experimentado antes. El perro caminaba a su lado, como siempre, sin prisa, sin necesidad de hablar, solo disfrutando del momento. Mariana observó cómo el animal, con sus pasos tranquilos y su mirada serena, parecía entender algo que ella aún no comprendía por completo. Lo miró fijamente y vio, en esos ojos sabios y profundos, algo que la hizo detenerse. El perro no solo caminaba con ella, él la guiaba. Su presencia le mostraba lo que ella había estado buscando durante tanto tiempo, pero que nunca había sabido cómo encontrar. La paz, la serenidad, la conexión con el aquí y el ahora, todo lo que ella había ignorado durante años. Se agachó para acariciar al perro, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que ya no le importaba el poder, ni la riqueza, ni el control. Ya no sentía esa necesidad de estar siempre al mando, de ser la mujer perfecta, fría y distante. Había algo más importante que todo eso, su capacidad de sentir, de conectar, de amar. Había estado tan centrada en su éxito y en su imagen que nunca había permitido que su corazón realmente se abriera. Ahora, con el perro a su lado, sentía que por fin podía ser ella misma. El perro levantó la cabeza y la miró, como si supiera lo que estaba pasando en su interior. Mariana le devolvió la mirada, y en ese momento, una comprensión profunda la invadió. El perro no necesitaba palabras para transmitir lo que quería decir. Todo lo que él había pasado, toda la dolorosa historia de su vida, lo había hecho más sabio, más humilde. Y de alguna manera, ella también había aprendido de esa sabiduría. El amor no era algo que se pudiera comprar, ni se podía forzar. El amor debía ser libre, debía ser dado y recibido con respeto, sin condiciones. Con el paso de las semanas, Mariana comenzó a involucrarse más en actividades que la alejaban de su vida anterior. Empezó a visitar albergues para animales, ayudando a cuidar a aquellos que, como el perro, necesitaban un hogar. Comenzó a involucrarse en proyectos para rescatar animales de la calle, buscando darle voz a aquellos que no podían hablar por sí mismos. A través de estas experiencias, comenzó a sentir que había encontrado un propósito más grande que ella misma. Y aunque su vida todavía tenía aspectos de lujo y poder, comenzaba a equilibrarlos con la humildad, con la generosidad, con el amor verdadero. Pero incluso con todos estos cambios, había algo en Mariana que aún la preocupaba. Aunque el perro había sido una fuente constante de consuelo y compañía, había momentos en los que sentía que aún no estaba completamente conectada con los demás. La soledad seguía siendo una sombra que a veces se deslizaba detrás de ella, y aunque el perro le brindaba una gran parte de la compañía emocional que necesitaba, algo dentro de ella aún deseaba una conexión más profunda con las personas. El proceso de sanación no era algo que sucediera de la noche a la mañana, y aunque estaba en el camino correcto, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era una amiga de la infancia, una mujer con la que había perdido contacto después de años de vivir en mundos separados. La voz al otro lado de la línea era cálida, y su invitación era directa: quería ver a Mariana, quería hablar, quería ponerte al día. Mariana se sintió sorprendida y un tanto nerviosa. No estaba segura de si estaba lista para abrir su corazón a alguien de nuevo, pero sabía que tenía que intentarlo. Esa noche, se reunió con su amiga en un pequeño restaurante de la ciudad, uno de esos lugares sencillos pero llenos de calidez. Mariana se sintió algo incómoda al principio, pero mientras su amiga comenzaba a contarle sobre su vida, su trabajo, sus hijos, algo en su interior comenzó a relajarse. La conversación fluía, las risas llenaban el aire, y por primera vez en mucho tiempo,
Mariana se permitió disfrutar de la compañía de otra persona sin las barreras que solía levantar. A medida que la noche avanzaba, su amiga le preguntó sobre su vida, sobre el perro, sobre todo lo que había estado haciendo últimamente. Mariana, sin pensarlo demasiado, comenzó a contarle sobre su experiencia, sobre cómo el perro había cambiado su vida, sobre cómo había comenzado a ver el mundo de una manera diferente. No estaba acostumbrada a ser tan abierta, pero en ese momento, no sentía miedo de compartir sus pensamientos y sentimientos. De alguna manera, sentía que su amiga lo entendería. Al final de la noche, mientras se despedían, su amiga la abrazó con cariño y le dijo: «Me alegra verte tan feliz, Mariana. Realmente veo el cambio en ti». Esa simple frase, esa simple afirmación, tocó algo profundo en el corazón de Mariana. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba tan sola. Aunque el perro había sido su principal compañero, ahora había algo más: la conexión humana, el entendimiento, el amor verdadero. Mientras regresaba a su mansión esa noche, Mariana caminaba con una nueva sensación de paz. Había comenzado a abrir su corazón, y aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, ya no sentía que tenía que enfrentarlo sola. El perro le había enseñado la lección más importante de todas: el amor no es algo que se pueda controlar. El amor es algo que se da y se recibe, y, por primera vez, Mariana estaba lista para recibirlo, sin miedo, sin barreras. Porque, al final, lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar. Mariana comenzó a sentir que su vida, aunque aún estaba en proceso de transformación, ya no era la misma. A pesar de que todavía sentía esa sombra de duda, ese miedo que siempre la había acompañado, también sentía una especie de paz que la rodeaba, una paz que nunca había conocido. El perro, su fiel compañero, había sido la clave de esa metamorfosis. Con cada día que pasaba, Mariana encontraba una nueva razón para agradecer por haberlo recibido en su vida. Era más que un simple animal, era un amigo, un maestro, un reflejo de todo lo que ella había estado negando en su interior. El proceso de cambio, sin embargo, no era fácil. Aunque ya no se veía a sí misma como la mujer fría y distante que era antes, todavía enfrentaba sus propios fantasmas. Había momentos en los que se sentía perdida, momentos en los que la duda la invadía. La vieja Mariana, la mujer que siempre había buscado controlar todo a su alrededor, seguía presente en su mente, sus miedos y viejos hábitos no desaparecían con facilidad. Pero lo que había aprendido del perro, lo que había aprendido de su capacidad de ser libre y de amarlo sin ataduras, era que el verdadero cambio no ocurría de la noche a la mañana, sino que era un viaje constante. Un día, mientras estaba en el jardín, observando cómo el perro se entretenía con la brisa que movía las hojas de los árboles, Mariana se dio cuenta de que había algo más que simplemente cuidar de él. Había algo en esa relación que la conectaba con algo más grande que ella misma. No era solo el amor por el perro lo que la había transformado, era el hecho de que había aprendido a soltar. El control, esa necesidad constante de asegurarse de que todo estuviera en su lugar, de que todo fuera perfecto, comenzaba a desmoronarse lentamente. Mariana estaba aprendiendo a aceptar la incertidumbre, a vivir en el momento presente, a no temer a lo que no podía controlar. Esa tarde, mientras paseaba por la finca, Mariana reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en su vida. El perro, aunque sin palabras, le había enseñado más de lo que podía imaginar. A través de él, había aprendido a ver el mundo con ojos diferentes. Antes, todo lo que hacía estaba impulsado por el deseo de mantener el control, de tener siempre la última palabra, de dominar cada situación. Pero con el perro, no había reglas estrictas. No podía exigirle que actuara como ella quería. Él era libre, y lo aceptaba tal como era. Mariana recordó la primera vez que lo vio, tan sucio y maltratado, tan vulnerable. En ese momento, había querido ayudarlo, pero también había tenido miedo. Había temido que su vida fuera aún más desordenada, que fuera más complicado tener un perro. Pero ahora, después de todo lo que había experimentado, se dio cuenta de que esa fragilidad del perro era lo que más la había tocado. En él vio la capacidad de sanar, la capacidad de seguir adelante incluso después de las heridas más profundas. Y, en cierta medida, veía ese mismo proceso en ella misma. Había pasado por su propio dolor, por su propio sufrimiento,
pero de alguna manera, comenzaba a sanar. Y todo gracias a la presencia del perro en su vida. El perro nunca le había pedido nada. Nunca le había exigido nada más que un poco de comida y algo de cariño. Y, sin embargo, su compañía había sido más transformadora que todo el dinero y el poder que Mariana había acumulado a lo largo de los años. El amor que sentía por él no estaba condicionado por nada. No importaba que fuera un perro callejero, no importaba que no tuviera un pedigrí ni una historia de linaje. Él simplemente era, y ese ser, sin más, era suficiente para ella. El perro le había mostrado lo que significaba el amor incondicional, algo que ella había olvidado por completo. Con el paso del tiempo, Mariana comenzó a involucrarse más en la comunidad. Su vida de lujo ya no la llenaba de la misma manera. Dejó atrás las cenas de gala y los viajes interminables, y comenzó a dedicar tiempo a proyectos sociales. Empezó a trabajar con organizaciones benéficas que ayudaban a los animales, y con cada día que pasaba, se sentía más conectada con lo que realmente importaba. Su mundo ya no giraba solo alrededor de la opulencia y el control, ahora giraba alrededor de los pequeños momentos, los momentos que compartía con aquellos que realmente necesitaban su ayuda. Pero el cambio no fue solo externo. Mariana comenzó a ver a las personas de una manera diferente. Antes, la mayoría de las personas solo eran parte de su mundo de negocios, figuras que debía controlar o manipular para obtener lo que quería. Pero ahora, empezaba a entender la importancia de escuchar, de ser empática, de no ver a los demás como herramientas para sus propios fines. En sus interacciones diarias, ya no buscaba la perfección ni el control. Comenzó a disfrutar de las conversaciones, de las risas, de la verdadera conexión humana. El perro, por supuesto, seguía a su lado. Siempre estaba ahí, con su mirada tranquila y su presencia constante. Aunque Mariana había comenzado a abrir su corazón a otras personas, el perro seguía siendo su compañero más fiel. Durante una tarde especialmente tranquila, mientras estaba sentada en el jardín, el perro se acercó a ella y se recostó a su lado, como si quisiera compartir ese momento de paz. Mariana lo miró, y de alguna manera, sintió que todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, había valido la pena. Había encontrado algo más grande que el dinero, más grande que el poder, había encontrado el amor verdadero, el amor por un ser que la aceptaba tal como era, sin juzgarla. Mariana recordó cómo, al principio, había temido que el perro cambiara su vida de una manera que no estaba preparada para aceptar. Temía que perder el control significara perder su identidad. Pero ahora entendía que, al contrario, perder el control le había permitido encontrarse a sí misma. Había dejado de ser la mujer que todo lo controlaba, que se encerraba en su propio mundo, y había aprendido a ser vulnerable, a ser abierta, a ser humana. El perro, con su amor incondicional, había sido el catalizador de su transformación. No solo le había enseñado a ser más amable con los demás, sino también a ser más amable consigo misma. El perro no la había juzgado, no le había exigido nada, pero le había mostrado lo que significaba ser genuina, ser honesta, ser vulnerable. Y, en ese proceso, Mariana había descubierto una nueva versión de sí misma, una versión que no dependía del dinero ni del control, sino de la conexión, del amor, de la generosidad. Mariana ya no era la mujer que había sido antes. Había cambiado, y lo había hecho gracias a un perro que había llegado a su vida en el momento justo. Ahora, miraba el futuro con esperanza. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que todavía habría desafíos y obstáculos, pero también sabía que ya no los enfrentaría sola. El perro, su compañero fiel, siempre estaría a su lado, mostrándole que lo más importante en la vida no es lo que tenemos, sino lo que somos capaces de dar. En esos momentos de paz, en esos momentos tranquilos en el jardín, Mariana entendía algo que nunca antes había comprendido. El amor, la verdadera conexión, no se trataba de controlarlo todo, de tenerlo todo. Se trataba de aceptar, de compartir, de ser vulnerable. Y el perro, con su simple y sabia existencia, le había mostrado el camino. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió completa. Y sabía que, aunque el viaje hacia su transformación aún continuaba, ya había dado el paso más importante, había aprendido a amar, sin miedo, sin reservas. Y ese amor era todo lo que necesitaba.
La historia de Mariana y su perro, Simón, parecía ser un testimonio silencioso de la transformación que había atravesado la mujer que una vez había sido conocida por su frialdad y control. Mariana ahora entendía que lo que realmente había estado buscando durante toda su vida no era el poder ni la riqueza, sino la conexión auténtica. La relación con Simón, el perro callejero que había entrado en su vida de una manera tan inesperada, había sido la chispa que encendió el fuego de su cambio interno. Sin embargo, la vida, como siempre, tiene una forma de sorprender a las personas cuando menos lo esperan. Una mañana tranquila, mientras Mariana paseaba por su jardín, reflexionando sobre los cambios que había experimentado en su vida, recibió una llamada telefónica que alteraría completamente el rumbo de su historia. Era un número desconocido. Al principio, pensó en ignorarlo, pero algo en su interior la impulsó a contestar. Al otro lado de la línea, una voz familiar la saludó con un tono serio pero amable. Era Laura, su antigua amiga de la infancia, una mujer que había sido cercana a ella durante muchos años, pero con la que había perdido el contacto a medida que Mariana se sumergía en su mundo de riqueza y aislamiento. Laura le explicó que tenía algo importante que discutir con ella, algo que, según ella, afectaba no solo a Mariana, sino también a la vida de Simón. Mariana, algo desconcertada, aceptó la invitación para encontrarse en el restaurante que solían frecuentar cuando eran más jóvenes. Estaba nerviosa. Sabía que Laura tenía un carácter fuerte, pero también una sinceridad inquebrantable. Aunque la relación con ella había sido siempre de amistad, sentía que había algo entre ellas que aún no se había resuelto. Algo que, al igual que en su vida, había quedado pendiente. Al llegar al restaurante, la atmósfera era diferente. Todo parecía igual, el bullicio de los clientes, la familiaridad de las mesas y las luces tenues, pero algo en el aire parecía cargarlo de una tensión que no comprendía. Laura la esperó en una mesa apartada, y al verla, Mariana sintió que una mezcla de emociones la invadía. Habían pasado años sin verse, pero, de alguna manera, su conexión seguía siendo la misma. Laura se levantó al verla acercarse y la abrazó. Un abrazo largo, un poco temeroso, como si estuvieran dando paso a una reconciliación que había estado pendiente mucho tiempo. Cuando ambas se sentaron, Mariana se encontró con una Laura que la miraba con una intensidad que nunca había mostrado antes. Era como si en esos años de separación, Laura hubiera pasado por algo que la había cambiado también. Pero, antes de que pudiera preguntar qué era lo que la había motivado a contactarla, Laura habló. La verdad, Mariana, es que te he estado observando. Y no solo a ti, sino también a Simón. Me alegra ver que, después de todo lo que pasó, has encontrado algo que te hace más feliz. Pero hay algo que tienes que saber, algo que no puedo seguir callando, dijo Laura, con un tono más serio del que Mariana estaba acostumbrada. Mariana la miró en silencio, intrigada y algo preocupada. ¿De qué estás hablando, Laura?, preguntó, consciente de que lo que fuera que Laura tuviera que decir, no podía ser algo sencillo. Es sobre tu familia, continuó Laura, pausando para tomar un sorbo de su bebida. Han estado observando todo lo que haces. Han visto cómo has cambiado, cómo has comenzado a dedicar tu tiempo a los animales y a ayudar a las personas. Y, sinceramente, no les gusta. Tú eres la heredera de la fortuna de la familia, Mariana, y no pueden tolerar que te estés alejando de lo que siempre has representado, el poder, el control, el éxito sin moralidad. Si sigues en esta dirección, te perderás todo lo que te pertenece. Mariana quedó en silencio. Aquellas palabras la golpearon con la fuerza de una tormenta. Durante años, había estado desconectada de su familia, centrada únicamente en su propio mundo, sin preocuparse demasiado por lo que pensaran de ella. Pero ahora, de repente, la realidad de su situación la golpeaba con dureza. Había creído que había encontrado un refugio en su nueva vida, que el amor que sentía por Simón y el deseo de hacer el bien por los demás la habrían alejado de los intereses familiares. Pero se dio cuenta de que no podía escapar tan fácilmente. ¿Qué es lo que quieren de mí?, preguntó Mariana, luchando por mantener la calma. Sabía que, aunque su familia siempre había sido poderosa y controladora, nunca habían llegado a este punto. Siempre había existido un respeto tácito por su autonomía, aunque sus decisiones nunca habían sido bien recibidas. Quieren que elijas, respondió Laura,
dejando la pregunta flotando en el aire. Si sigues en este camino, perderás todo lo que tienes, tu fortuna, tu posición, todo. Ellos te necesitan de vuelta en el negocio familiar, en el mundo que siempre dominaste. No pueden permitirse que sigas siendo la mujer que eres ahora. Porque si sigues así, si sigues mostrando tu verdadero yo, dejarás de ser útil para ellos. Las palabras de Laura retumbaban en la mente de Mariana. Sabía que lo que estaba diciendo tenía un fondo de verdad. Su familia nunca había sido un refugio de amor, pero ahora, al darse cuenta de lo que estaban dispuestos a hacer, sentía como si el suelo debajo de ella se desmoronara. ¿Cómo podía reconciliar su amor por Simón y su nuevo propósito en la vida con las expectativas de una familia que siempre había considerado más una carga que una bendición? Mariana sintió una presión en el pecho. Sabía que la decisión que tenía que tomar no era sencilla. Si aceptaba lo que su familia le ofrecía, podría recuperar su antiguo estatus, la riqueza, el control. Pero, por otro lado, significaría abandonar todo lo que había descubierto sobre sí misma, todo lo que había aprendido junto a Simón, el perro que le había enseñado lo que realmente significaba ser libre, ser uno mismo. Laura la miró, como si comprendiera el dolor que le causaban esas palabras, pero también la urgencia de la situación. No te estoy diciendo que tomes una decisión ahora mismo, continuó, pero tienes que saber que te están observando. Ya han tomado su decisión sobre ti. Si no reaccionas, si no te alineas con ellos, lo perderás todo. Mariana respiró profundamente. Estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera, el sonido del teléfono móvil de Laura interrumpió la conversación. Laura miró la pantalla, y su rostro cambió de inmediato. Mariana lo notó, y una sensación de incomodidad la invadió. Es mejor que me vaya, dijo Laura, levantándose de la mesa rápidamente. Tu familia tiene los ojos puestos en ti. Haz lo que sientas, pero, por favor, piénsalo bien. Mariana se quedó sola en la mesa, procesando todo lo que acababa de escuchar. Había esperado este momento de alguna manera, sabía que las decisiones que había tomado en su vida no iban a ser fáciles. Pero nunca imaginó que su cambio personal, su relación con Simón, pudiera convertirse en un punto de conflicto tan grande. Mientras salía del restaurante, caminaba perdida en sus pensamientos, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Sabía que tendría que tomar una decisión difícil, una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de Simón y el de todos aquellos que habían comenzado a depender de su generosidad. Al llegar a casa, encontró a Simón esperándola en el jardín, como siempre, con su mirada tranquila. Mariana se acercó lentamente, acariciando su cabeza con cariño. En ese momento, sintió una claridad que nunca antes había tenido. No importaba lo que su familia quisiera de ella. No importaba el dinero ni el poder. Había aprendido algo que jamás había entendido, lo que realmente valía la pena era el amor genuino, la libertad de ser uno mismo, y la paz interior que solo se alcanza cuando uno elige seguir su corazón. Simón la miró, como si supiera lo que estaba pensando, y ella, por primera vez, no tuvo miedo de lo que el futuro le deparaba. Mariana despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. La llamada de Laura, las palabras de su amiga, seguían resonando en su mente, como un eco implacable. Cada vez que intentaba pensar en la conversación, sentía que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. La incertidumbre de la decisión que debía tomar la mantenía despierta, como si una sombra se hubiera instalado permanentemente en su vida. Simón estaba acostado cerca de la ventana, mirando a través del cristal el paisaje que se extendía hacia el horizonte. Su presencia tranquila y serena era un bálsamo para el alma de Mariana, pero también, a veces, sentía que el peso de la responsabilidad se hacía más grande con él cerca. ¿Cómo podía ella, que había aprendido a vivir una vida auténtica, permitir que su familia la arrastrara de nuevo al mundo del poder, el control y la manipulación? La mansión de Mariana, aunque hermosa y llena de lujos, ya no la llenaba como antes. Se había convertido en un refugio vacío, en un espacio donde el ruido del dinero y la opulencia ya no eran suficientes para silenciar las preguntas que su corazón le hacía. Había llegado a un punto en el que la riqueza y el éxito material ya no tenían el mismo atractivo. Lo que antes había sido un símbolo de su grandeza, ahora se veía como una prisión dorada que la mantenía lejos de la verdadera felicidad.
Mariana sabía que la decisión que debía tomar no solo definiría su futuro, sino también el de Simón, su fiel compañero. Él había sido testigo de su cambio, del proceso que la había llevado a transformarse de la mujer fría y controladora que había sido a la persona vulnerable y dispuesta a amar. Pero la amenaza de perder todo lo que había construido durante tantos años, la amenaza de regresar al mundo que su familia había diseñado para ella, comenzaba a sentirse como una pesada cadena que la sujetaba. ¿Realmente valía la pena perder su autenticidad por el temor a la soledad, por el miedo a la desaprobación? El teléfono de Mariana vibró de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de su abogado. Había algo importante que debía discutir con ella, algo que había surgido en relación a su herencia y el control que su familia aún mantenía sobre sus bienes. Mariana había intentado mantenerse al margen de las demandas legales de su familia, pero ahora sentía que la situación comenzaba a volverse insostenible. La presión aumentaba a medida que su familia hacía valer su influencia, buscando que regresara a sus antiguos deberes. Decidió que debía enfrentar la situación de una vez por todas. No podía seguir viviendo entre dos mundos, atrapada entre el amor por Simón y la lealtad a su familia. Necesitaba tomar una decisión y ser fiel a sí misma, a los cambios que había experimentado, sin importar las consecuencias. A media tarde, Mariana se reunió con su abogado en la sala de estar de la mansión. La conversación fue directa y sin rodeos. Su abogado le explicó que la familia había decidido acelerar el proceso de adquisición de su fortuna y que, si no tomaba una decisión pronto, la herencia podría ser distribuida entre otros miembros de la familia. La presión era evidente. La voz de su abogado, aunque calmada, tenía un tono de urgencia que no podía ignorar. Mariana, debes actuar rápido. Si no haces una elección clara, todo lo que has construido, lo que has logrado por ti misma, se desvanecerá, le dijo el abogado con una seriedad que hizo que Mariana se sintiera aún más atrapada. Pero Mariana no podía dejarse intimidar. No era la mujer que había sido antes. Había crecido, había aprendido a valorar otras cosas en la vida. La libertad, la autenticidad, el amor genuino. Y por encima de todo eso, Simón había sido su guía. Él le había mostrado lo que significaba vivir sin miedo, sin las cadenas de un pasado que ya no le pertenecía. Cuando la reunión terminó, Mariana se sintió más confusa que nunca. El futuro estaba frente a ella, pero no veía un camino claro hacia dónde debía ir. Mientras caminaba de vuelta hacia su habitación, vio a Simón esperándola junto a la ventana, sus ojos tranquilos pero llenos de sabiduría. Mariana se acercó lentamente y acarició su pelaje dorado, buscando consuelo en su presencia. El perro, como siempre, no la juzgaba, no le pedía explicaciones. Simplemente estaba allí, ofreciéndole su amor incondicional. En ese momento, Mariana comprendió algo importante. Simón nunca le había exigido nada, nunca le había dicho qué hacer. Él solo le había mostrado lo que significaba vivir plenamente, sin reservas, sin máscaras. Era un amor sin condiciones, una lección de vida que Mariana había aprendido a lo largo de los días. No podía dejar que las expectativas de su familia la definieran, no podía regresar a un mundo que ya no era suyo. Decidió que, a pesar de la amenaza de perderlo todo, debía seguir adelante con su nuevo propósito. La vida que había comenzado a construir con Simón no dependía de la riqueza ni de la aprobación de su familia. Era una vida basada en el amor, en la autenticidad y en el compromiso con aquellos que realmente importaban, los animales, las personas vulnerables, y por supuesto, Simón. Esa misma tarde, Mariana tomó el teléfono y marcó el número de Laura. La conversación fue breve, pero clara. Mariana le agradeció por su honestidad y le explicó que, a pesar de las presiones, había decidido seguir su propio camino. Laura, aunque sorprendida, le ofreció su apoyo incondicional. Sabía que, a pesar de lo difícil que sería para Mariana, su amiga había tomado la decisión correcta. Mariana colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de liberación. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía que había hecho lo correcto. No podía permitir que su vida fuera dictada por las expectativas de otros. Tenía que ser fiel a su corazón, y su corazón le decía que debía seguir adelante con Simón a su lado, sin importar lo que el mundo pensara. El siguiente día,
Mariana organizó una reunión con su familia. Estaba decidida a enfrentar sus temores y dejar en claro que no regresaría al mundo del control y la manipulación. En el salón de la mansión, rodeada de su familia, Mariana les explicó con firmeza su decisión. No iba a ceder a sus demandas. Había encontrado un propósito más grande que el dinero, y aunque perdería todo lo que conocía, estaba dispuesta a seguir adelante. Lo que más importa ahora es mi paz, mi autenticidad, les dijo, con la voz firme y los ojos decididos. No voy a ser la persona que quieren que sea. He cambiado, y no me arrepiento de ello. Tengo un camino nuevo, y ese camino es el que voy a seguir. Su familia, aunque sorprendida y descontenta, no pudo hacer nada. Mariana había tomado su decisión, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que era libre. La mirada tranquila de Simón la acompañaba en cada paso, recordándole que el verdadero poder no venía de lo que poseía, sino de lo que era capaz de dar. En los días que siguieron, Mariana comenzó a organizar su vida de una manera diferente. Dejaba atrás la mansión, los negocios familiares, y se dedicaba por completo a sus proyectos con animales y su vida con Simón. Aunque las adversidades seguían presentes, Mariana ya no las temía. Sabía que, con el amor incondicional de su perro y la certeza de que estaba viviendo de acuerdo a su verdadera esencia, nada podría detenerla. Mariana había encontrado la libertad. Y lo había hecho siguiendo su corazón, sin miedo, sin arrepentimientos. La vida que había comenzado junto a Simón era la vida que siempre había deseado, una vida llena de amor, de conexión, de autenticidad. Y en ese camino, sabía que nunca estaría sola. Mariana se encontraba en una encrucijada, pero no una cualquiera. Esta vez no era una batalla externa, sino una interna, profunda y sincera. A pesar de las amenazas y presiones que había recibido de su familia, ella se mantenía firme en su decisión. Sabía que había elegido el camino de la autenticidad, pero ese camino también la enfrentaba a una nueva forma de vida, una vida que no podría comprender nadie más que ella misma. No era solo una cuestión de perder la herencia, la mansión, o la influencia que la familia había ejercido sobre ella durante tantos años, era más que eso. Se trataba de la libertad, de la elección de vivir una vida verdadera, sin máscaras, sin pretensiones. Simón, su perro, seguía siendo su compañero fiel, ese ser que había estado a su lado en los momentos más oscuros y en los más brillantes. A su lado, Mariana había aprendido a ver el mundo desde una perspectiva que nunca imaginó que sería capaz de ver. En Simón, había encontrado no solo un amigo, sino un maestro silencioso que le enseñó a vivir sin miedo. Los paseos por el parque, las tardes tranquilas en el jardín, la compañía de su perro siempre presente en esos momentos de reflexión, eran su refugio, su calma en medio de la tormenta. Mientras Mariana miraba a través de la ventana, pensaba en todo lo que había dejado atrás. No solo la mansión ni el dinero, sino la persona que había sido antes. La mujer que siempre se había aferrado a las apariencias, que siempre se había preocupado por lo que los demás pensaran de ella, que pensaba que el control era la única manera de sobrevivir. Esa mujer ya no existía. En su lugar, había alguien más, alguien que había aprendido a ser vulnerable, a ser abierta, a amar de una manera genuina. Y, aunque el camino por delante no era sencillo, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Simón se acercó a ella, apoyando su cabeza en sus rodillas, como si supiera lo que pasaba por su mente. Mariana sonrió, acariciando su pelaje dorado con ternura. No sé qué hacer, Simón, murmuró. Siento que el peso de todo lo que he dejado atrás está comenzando a golpearme más fuerte que nunca. Tal vez podría regresar, retomar mi vida anterior. Podría ser lo que ellos quieren que sea, retomar el control. ¿Pero sería feliz? ¿Sería yo misma? El perro, como siempre, no respondió con palabras, pero su presencia era suficiente. Mariana sabía que, a través de su silencio, Simón la entendía. Ella había dejado de luchar por lo que otros querían para ella, pero ahora se encontraba luchando contra la duda que aún existía en su corazón. No era fácil renunciar a la seguridad que le ofrecía la vida que había tenido, aunque supiera que no era la vida que realmente deseaba. A medida que pasaban los días, Mariana se dedicaba a su nueva vida con Simón, pero la sombra de su familia seguía presente.
Aunque había tomado la decisión de seguir su propio camino, sabía que no podría escapar completamente de las consecuencias de esa elección. La familia nunca había sido fácil de manejar, y la herencia seguía siendo un asunto pendiente. Pero en lugar de hundirse en la preocupación, Mariana comenzó a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ya no veía la vida como una competencia, sino como un viaje personal. La verdadera riqueza no era la que le ofrecían las comodidades materiales, sino la que se encontraba en las pequeñas cosas: un paseo con Simón al atardecer, una charla sincera con alguien que compartía sus ideales, o simplemente una noche tranquila bajo las estrellas. Un día, mientras paseaban por el bosque cercano a su casa, Mariana se detuvo a mirar a su alrededor. El aire fresco llenaba sus pulmones, y el sonido de los pájaros y las hojas movidas por el viento creaba una melodía relajante. Simón la observaba, como si estuviera esperando a que ella dijera algo. Mariana suspiró, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado. «¿Sabes, Simón?», dijo, mirando al horizonte. «Siempre pensé que la felicidad estaba en tenerlo todo. La mansión, el dinero, el control. Todo eso parecía tan importante en su momento. Pero ahora, lo único que quiero es vivir en paz, con lo que tengo. Y eso incluye a ti, amigo mío». Simón ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo, y Mariana se agachó para acariciarlo. En ese momento, una sensación de claridad la invadió. No necesitaba tenerlo todo. No necesitaba la aprobación de su familia ni las riquezas que una vez creía que definían su éxito. Lo que realmente importaba era vivir con autenticidad, ser fiel a sí misma, y ser capaz de mirar al espejo sin arrepentimientos. Con esa claridad, Mariana tomó una decisión que cambiaría por completo el curso de su vida. Decidió ir a la ciudad y hablar directamente con su familia, confrontarlos de una vez por todas. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir viviendo con el miedo de perder lo que ya no deseaba. Tomó a Simón consigo, como símbolo de todo lo que había aprendido, y se dirigió a la mansión familiar. Al llegar, la tensión era palpable. Su familia la recibió con una mezcla de sorpresa y desdén, como si ya supieran lo que Mariana iba a decir. El patriarca de la familia, su padre, la miró fijamente con esos ojos duros que siempre la habían intimidado. «¿Qué es lo que quieres, Mariana?», le preguntó con voz grave. Mariana no dudó. Se acercó a ellos con determinación, su postura firme. «He venido para hablar de mi futuro. He tomado una decisión. No regresaré al mundo en el que ustedes quieren que viva. No me importa la herencia, ni el dinero, ni el control. Quiero vivir de acuerdo a lo que siento, a lo que mi corazón me dice. Ya no soy la persona que ustedes quieren que sea, y no lo seré jamás». Simón se acercó a su lado, como si apoyara sus palabras. Mariana miró a su familia, esperando una reacción, pero no había vuelta atrás. Sabía que no podía seguir siendo parte de un mundo que no le pertenecía. Lo que estaba en juego no era solo una fortuna, sino su propia felicidad y libertad. La respuesta de su familia fue esperada, aunque no menos dolorosa. Su padre, visiblemente molesto, dijo: «Si eliges ese camino, estarás perdiendo todo lo que hemos construido. Pero si es lo que quieres, lo aceptaré. Aunque no lo entienda, y aunque no lo apruebe, es tu vida, no la mía». Las palabras de su padre eran duras, pero Mariana no sintió el miedo que había sentido en el pasado. Esta vez no temía a las consecuencias, porque ya había aceptado que la verdadera libertad venía de dentro. Simón ladró suavemente, como si entendiera que este era el cierre de un ciclo importante en la vida de su amiga. Con la decisión tomada, Mariana regresó a su nueva vida, acompañada de Simón. Sabía que las dificultades no desaparecerían mágicamente, pero también sabía que su camino ahora estaba marcado por la autenticidad, por el amor, y por la libertad que tanto había buscado. El futuro, aunque incierto, ya no le causaba temor. Mientras caminaba hacia su casa, con Simón a su lado, Mariana sonrió. Ya no necesitaba más que su propio ser y su leal compañero para encontrar la verdadera paz. Había tomado el control de su vida, y aunque no sabía lo que vendría, estaba lista para enfrentarlo, sabiendo que lo más importante ya lo había encontrado, ella misma. Fin.